Democracia S. 824. Santiago Basabe, que está este momento ausente de su lugar de residencia de esta ilustre urbe, escribía para la plataforma Cuatro Pelagatos que hay que devolver las ternas para el Consejo de la Judicatura. Coincidió con una apreciación bastante mezquina de mi parte. Tengo que descubrirme así. Cuando cotidianamente yo he podido conocer mentalidades de todas las ideologías, de todas las épocas. Es una jornada inmensa de seguimiento periodístico, radioperiodístico, que yo he mantenido desde los años finales de los 60. Y todo nos conocimos justamente en los años 70 y con Patricio Cosa igual, y desde ahí hemos mantenido un hilo de seguimiento, digamos, de lo que ha ocurrido en nuestro país. Y uno tratando de ser, y creo que logrando ser, objetivo, no ha podido evitar entusiasmarse con determinadas épocas, determinados personajes que nos dieron lustre, que nos dieron señales halagüeñas de un recambio necesario en nuestro país, por el que hemos predicado tanto tiempo, sin identificarnos ideológicamente, pero dando señales de que somos, por lo menos, hombres libres, ¿no? Que pensamos y actuamos como debemos hacerlo. Pero ahora me lleno de profunda angustia y de una pena y preocupación. Mis invitados a esta hora de la mañana, José Gallardo, que nos escucha en casa, Pancho Huerta, que nos escucha en su querida Guayaquil, a la que retornó finalmente y se quedó, es su tierra. Aquí están, señoras y señores, Napoleón Saltos y Patricio Moncayo, luchadores sociales y lectores muy cuidadosos y además muy coherentes. Eso es lo que destaco de ustedes, muy coherentes. El mismo discurso durante todas las épocas de amistad y de presencia también en historia ecuatoriana de los últimos años. Así es que mi cordial bienvenida, pero yo decía, al ver que todo el mundo sugiere que se devuelvan como un favor especial las ternas enviadas para el Consejo de la Judicatura, me he dado cuenta de que yo no estaba errado, de que me comenzaba a preocupar de que Ecuador estaba sin líderes, de que los hombres de bien como que han desaparecido o se han dedicado a otras actividades. Como, no sé, no quiero poner a los causantes de este vacío de líderes comprometidos abiertamente con la coherencia institucional especialmente e ideológica, coherencia ideológica. Entonces dicen, más bien retiren esas ternas que han mandado las funciones y los organismos del Estado y todas las instituciones. Le dicen a Julio César, más bien retíralas y nómbrelas usted mismo. Eso es lo que está sonando, ¿no? Yo narro lo que está sonando. Pero claro, habrán voces que digan, ¿y con qué derecho? ¿Quién les ha dado o otorgado, digamos, esos perganismos de representación del pensamiento ecuatoriano de la hora? Entonces, en el Ecuador es complicado ser comedido. Entonces, mejor es que ustedes tengan la bondad
de acoger este exhorto que nos formula en su columna Santiago Basabe para la plataforma Cuatro Pelagatos. Él dice: las 5 ternas para la conformación del nuevo Consejo de la Judicatura han sido enviadas. Hay de todo. Los prestigiosos, muy pocos. Los desconocidos, la mayoría. Los grises y turbios, unos cuantos más. Si la idea es generar un cambio en el Poder Judicial, este paso no es firme y deja muchísimas dudas en cuanto a lo que puede venir a la administración de justicia de nuestro país. Por ello, dado que los temas tienen altibajos, desequilibrios, candidatos abiertamente cuestionados, antes de seguir en el procedimiento de selección, quizá lo más prudente sea que el Consejo Transitorio solicite a los entes nominadores el cambio de nombres sometidos a este examen. Si ya lo hizo una vez con el tema del Ejecutivo para la designación de Superintendente de Control de Mercado, no habría razones de fondo para que en esta ocasión Julio César y sus consejeros no procedan de forma similar. Si no lo hacen, serán responsables del descalabro institucional que se podría venir, doctor Trujillo. Les dejo pensando, o nos deja pensando Santiago Basabe, porque estoy leyendo un texto de preocupación de él. La idea de conformar una terna más allá del caso de Marras es ofrecer a quien efectuará la designación un conjunto de opciones que, dado los requisitos y expectativas sociales generadas, sean similares en cuanto a capacidades, a destrezas, aptitudes, a valores, antecedentes públicos. Así, la esencia de proponer una lista de candidatos como la terna en el caso del Consejo de la Judicatura o la quina presentada en Chile por la Corte Suprema, no eran terna, era quina, eran 5, para que luego sea el presidente, en acuerdo con el Senado, quien designe al nuevo juez supremo. Es que cualquiera de los postulantes esté en posibilidad de ser elegido sin que eso cambie de forma drástica el resultado socialmente deseable. Desafortunadamente, eso no sucede con las ternas presentadas. ¿Qué opinión tiene Patricio Moncayo? Si es tan amable, Patricio Moncayo nos acompaña y quiero que le escuche tanto el general Gallardo como Francisco Huerta, y aquí lo hará Napoleón Saltos. Tenga la bondad, compañero de producción. A ver, Patricio, ¿qué opinión tienes de este artículo? Bueno, me parece muy... primero, gracias por la invitación, Gonzalo. Por favor. Me parece que lo que tú estabas planteando inicialmente es precisamente el punto de partida, ¿no? Es lamentablemente, decir, diría. Lamentablemente. Han emergido, digamos, en América Latina y en el Ecuador, esto que se ha dado en llamar los liderazgos de popularidad. Estos liderazgos descansan en una relación directa y virtual, es decir, a través de las redes sociales, etcétera. Y estos con la gente, a través de los medios, inclusive. A través de los medios electrónicos. Se ha producido una subordinación de los partidos políticos a esos liderazgos personales, porque como tú recordabas muy bien, en los 70 para adelante, en el Ecuador, emergen partidos políticos serios. Y líderes valiosos. Pero en el transcurso de las décadas posteriores al regreso a la democracia, se ha producido una subordinación de los partidos políticos a ese tipo de liderazgos, ¿no?
Hay una ciudadanía, por cierto, más autónoma, más crítica, porque los ciudadanos ya pueden, digamos, expresarse directamente a través de las redes sociales y se vuelven mucho más exigentes respecto de los líderes o de los gobernantes, de los representantes. Y lo que de alguna manera se ha manifestado es que la consagración electoral, es decir, las victorias electorales de estos líderes de popularidad, no es suficiente para ejercer el poder. El ejercicio del poder no deriva del éxito electoral. El ejercicio del poder... Ni del éxito de imagen. Ni del éxito de la imagen, exacto. Entonces, claro, los ciudadanos frente a esta déficit de gobierno se salen a las calles, se toman las calles para tratar ellos de alguna manera suplir ese vacío y esa falta, porque se ha constatado, digamos, que las alturas de el Parlamento, el Ejecutivo, la función judicial, etcétera, no han podido realmente resolver o satisfacer las demandas de esa ciudadanía cada vez más activa, más dinámica. ¿Y por qué no han podido? Y no han podido, entre otras cosas, porque prevalece una visión inmediatista de la acción política, es decir, esos políticos que están pensando en la imagen no ven más allá de el evento electoral, por ejemplo. Y entonces un líder se caracteriza precisamente por tener una visión que vaya más allá de la coyuntura. El líder se supone que es aquella persona que ve más allá de la curva, todo, claro, ¿no? Que incluso va en contra de la corriente, correcto, ¿no? Desde luego tomando en cuenta las circunstancias históricas en las que se ubica, pero el líder se supone que ve más allá que el ciudadano común, el hombre de a pie. Pero lamentablemente, como tú estás anotando muy bien, en el país en las últimas décadas no nos estamos enfrentando a ese tipo de líderes, son líderes más bien con una visión muy inmediatista y que privilegian intereses particulares, ¿no? Y no necesariamente ven, digamos, el conjunto, el interés del país, el interés de la sociedad, ¿no? Tampoco se ubican en el contexto mundial, que es un contexto plagado, pues, de cambios, de una gran celeridad, etcétera. Entonces, nuestros políticos, lamentablemente, no están a la altura de esas nuevas circunstancias que demandan preparación, que demandan, como lo que tú decías, estudio, investigación. Es decir, los líderes no pueden improvisarse y no pueden dedicarse... ¿También demanda fortaleza ideológica? Fortaleza ideológica, pero no en el sentido, digamos así, sectario. No en el sentido dogmático. Yeah. Porque cuando la ideología se convierte, digamos, claro, en una secta, entonces esto también es un atentado contra la democracia, como hemos podido ver y estamos viendo en el caso de Venezuela, en el caso de Nicaragua, etcétera. Napoleón, si por ejemplo el general que nos está escuchando y al que le saludamos siempre con mucho vigor, porque ha sido un ejemplo de liderazgo en las oportunidades que él ha tenido que actuar. José Gallardo nos acompaña por línea telefónica y yo quiero que le dirija usted, digamos, su punto de vista precisamente a él desde el lado militar y desde el lado también civil y comunitario, más que todo por el avance de los movimientos sociales o la dejadez de los movimientos sociales que cayeron en manos polarizadamente
de una administración o una desadministración hasta de las ideas, porque nunca terminaré de entenderle, por ejemplo, a Rafael Correa. Aquí se inició, en esta radio, pero tenía otro discurso, pues, totalmente diferente. Luego, lo que ocurre ya es asunto de ustedes, que lo describan. No vale la pena que yo apenas estoy entrevistando a mis invitados. Y lo que quiero, Napoleón, es que más bien le diga concretamente por qué nos han fallado los nuevos líderes que debían estar en el primer proscenio, como decían los abuelos. ¿Qué pasó con los hombres de bien, como me han escrito desde nuestra sala de redacción? Las ternas del Consejo de la Judicatura enviadas a Julio César por diferentes dimensiones de organizaciones ciudadanas o institucionales dejan muchísimo que desear. Entonces, una sociedad sin gente con valores realmente, sí, y los de antes, ¿por qué tenían valores? Me van a decir, si nosotros somos iguales, nosotros tenemos otra lectura de los destinos a los que ha arribado nuestra sociedad, nuestro país, en términos incluso de ideas económicas, como ustedes decían, y de organización social. ¿Qué me dice usted, Napoleón, y qué le dice al general, recordando sus claras victorias en el lado militar, por ejemplo, y también en el lado político, porque también picó en algo José Gallardo de la política? Buenos días. Muy buenos días, Gonzalo. Primero, un saludo reconociendo su labor, como decía al comienzo, como testigo de una larga trayectoria del país. Ha podido usted evaluar figuras, hechos sociales, procesos políticos. Un saludo a Patricio, al general Gallardo, a Pancho Huerta y a la audiencia. Los liderazgos no nacen del aire. Los liderazgos se construyen socialmente, se construyen en los procesos históricos de los países y cada etapa tiene su forma de liderazgo. Pero hay que diferenciar entre lo que es liderazgo y lo que es la construcción de figuras públicas mediáticas. En general, la política, no solo en el Ecuador, se ha convertido en una política vinculada a la propaganda, no vinculada a los procesos políticos. Podemos ver, incluso en este momento, no solo en el caso de las ternas, sino en el proceso electoral que se aproxima, no hay debate sobre programas. Las definiciones se las toma en torno a figuras. ¿Quién va a ser el alcalde? Se pone por delante los nombres, no se pone una pregunta que es la que tiene que nacer de dónde, la que tiene que nacer desde las universidades, desde el periodismo crítico, desde la sociedad. ¿Qué propuesta de ciudad? De la investigación. ¿Qué propuesta de ciudad? De algún lado tiene que surgir para empezar ese viraje. Tenemos entonces un tipo de pero es bien conocido en los medios. ¿Y ahí qué me dice Napoleón? Ahí es donde tenemos este viraje. Yo creo que tenemos que buscar cómo hay una tendencia general de la política que se convierte en espectáculo, pero hay procesos profundos, hay semillas. Yo creo que ese es el nuevo cauce a través del cual hay que buscar los liderazgos. Hay que buscarlos no desde la acción estatal únicamente, sino desde la acción de la sociedad. ¿Qué es lo que encontramos? Vamos a encontrar que, voy a ir al hecho coyuntural, hay un mandato. El 4 de febrero hay un mandato. Esa debiera ser el punto de partida para cualquier acción en relación a las ternas. ¿Cuál es el mandato? Seamos claros. El mandato que se dio el 4 de febrero es un mandato de transformación de la justicia. Un mandato en donde la aspiración es que esa larga historia, no solo en los 10 años de Correa, este es un mandato mucho más largo. Hemos tenido otros periodos de dueños de la justicia. ¿Cómo llegamos a una justicia y a organismos de control autónomos? Organismos de justicia que tengan la capacidad de ver la ley y de ver las circunstancias en las cuales se aplica la justicia.
Es decir, no era únicamente una acción coyuntural, sino que era un mandato muy grande que todavía está vigente, transformar la justicia y transformarse a los organismos de control como condición para la consolidación de la democracia. Ese es el tamaño del mandato del 4 de febrero. Ahora, este mandato tiene dos momentos. Un primer momento, esta transición tiene dos momentos. Un primer momento en el cual se desmonta el viejo aparato y un momento de reconstitución de las nuevas formas, la nueva integración de los organismos y sobre todo las nuevas formas de la política. ¿Qué ha pasado? Yo creo que haciendo una evaluación objetiva, el Consejo de Participación Ciudadana tuvo gran consenso en la primera tarea, evaluar al Consejo de la Judicatura, evaluar al Consejo Electoral, remover a las viejas figuras, un alto consenso. Por eso digo, es un momento de desmonte. Pecaminosas, inclusive. Efectivamente, Así, ¿no? Consejo de la Judicatura, un consenso para que salga Yali y su equipo, o el Consejo Nacional Electoral, etcétera. Pero me parece que allí ya empezó a haber un primer freno respecto a la posibilidad que existía de que en esa evaluación no solo se aborde el tema de individuos, de responsabilidades individuales, sino reconocer que este es un problema estructural. Es un problema en referencia a la justicia en donde no solo se refiere a quienes encabezan las instituciones, sino que tenemos, por ejemplo, la metida de mano en la justicia a través de las normas. Si no se desmontan las normas, empezando por una revisión de la Constitución que creó un esquema autoritario, va a ser difícil, así cambiemos nombres. Pero además es un problema estructural porque en las evaluaciones se estableció que se fue formando redes de control de la justicia, redes hacia arriba, la vinculación de los jueces con el Poder Ejecutivo. Las órdenes que daba el Poder Ejecutivo para más bien no sería los casos. con el poder político, porque inclusive los que no están en ejercicio administrativo mandan sobre la justicia desde sus respectivos domicilios u oficinas. Y poder político y poder económico. Y poder económico, porque desde luego. Muchos de los casos, y eso es uno de los resultados de las evaluaciones, es que esta interferencia o este ejercicio del poder, esta falta de autonomía e independencia, es lo que llevó a una serie de sentencias. Yo digo, casos como el 30S ya son paradigmáticos de cómo se manejó, pero hay otros casos. En términos económicos, vamos a ver cómo se manejó, por ejemplo, muchas políticas respecto al sector financiero, que habría que evaluar, respecto a sector extractivo, que habría que evaluar. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido en este periodo? O sea, la banca y las cámaras también han manejado a la justicia y siguen manejándola en algunos segmentos. Si alguna vez... Eso es lo que usted quiere manifestar. Mire, y que yo me asocio en esa lectura. Claro que sí. Si alguna vez se pregunta... ¿Para qué la hipocresía? Si alguna vez se pregunta dónde está el dinero, este dinero, digo, que ha circulado y apropiarse, no solo está en los paraísos internacionales. Habría que hacer una evaluación también aquí del sistema financiero y cómo muchas veces hay una contaminación. Y es esa articulación la que va creando determinados intereses y sobre todo, en el caso que estamos hablando, controles de la política. Ahora bien, pasada esta primera fase, estamos en el momento en el cual, siguiendo las normas, se pide las ternas ¿a quiénes? Aquí hay un primer problema. Las ternas del Consejo de la Judicatura son entregadas por los organismos del Estado. De modo que ya no es un ejercicio... Interesados, allí circulan otro tipo de intereses. Ya no es la acción autónoma del Consejo de Participación Ciudadana, sino la acción del Estado. Y ahí tenemos un resultado, porque empieza a ser ya no un proceso orientado a la transformación de la justicia, sino un proceso de juego de intereses. Los nombres ya no nacen de una evaluación de ese mandato de transformación de la justicia, sino que empieza a haber nombres vinculados o nombres que nacen del cálculo, del vínculo para tal o cual objetivo. Pero en la judicatura de transición se ve gente más bien como Julio César, como Dávila, como Hernández, ya no me acuerdo los otros nombres. Macas, Félix. Sí, Macas, sí. Más bien
a los tiempos representando a la ciudadanía. Yo creo Sí. que fueron aparentemente bien seleccionados. Se equivocaron en algunas cosas, pero como, como hombres, como ciudadanos, como ejes de un recambio, estaban bien escogidos. ¿Qué podría usted abonar en ese sentido? Efectivamente, el Consejo de Participación Transitorio abre un espacio de una orientación diferente, empieza a abrir una serie de actuaciones que han sido saludadas porque permitían ver la naturaleza del problema y la posibilidad de una modificación. Yo me refiero a lo que está pasando ahora al Consejo de la Judicatura, Ya. en donde ya intervienen pues ahí- otros intereses. Así es. En esas ternas puede ser que encontremos 2 o 3 nombres que habría también que considerar, porque no podemos generalizar. Ahí veo nombres de algunos académicos, por ejemplo, Ávila Linzán, que es un académico, Luis Ávila Linzán, o veo nombres como esta doctora Schettini. Es decir, podemos analizar a nivel de individuos, pero yo creo que el proceso es más profundo, porque si ha habido, y coincido con este planteamiento de devolución de las ternas, es porque no hay una confianza sobre el ejercicio que han hecho los organismos del Estado al presentar las ternas. Pero ahora viene el segundo momento, que es sobre el que yo quiero insistir, por lo que usted señalaba, el papel de los movimientos sociales y de la sociedad civil. Bien, están presentadas estas ternas, el Consejo de Participación seguirá su proceso, pero ¿cuál es el papel de la sociedad? Aquí va a estar la clave. Si es que no hay una actuación de la sociedad, no vamos a obtener este viraje. ¿Cómo elevar el debate? Porque no estamos designando cualquier organismo. El Consejo de la Judicatura es el que orienta y prácticamente la llave para saber si va a haber una nueva justicia o no. Va a ser el que evalúe a la Corte Nacional de Justicia. Vamos a tener integrantes, consejeros, lo suficientemente, 3 características: autónomos, no pueden tener ninguna vinculación ni con el pasado, con los 2 pasados, como digo yo, porque aquí tenemos dos fuerzas que interfieren, el pasado correísta y el pasado también anterior, de fuerzas que siempre han actuado en el control de la justicia. Primero, autonomía. Autonomía también respecto a los organismos del Estado actuales. Autonomía respecto a los intereses económicos y políticos. Segundo, capacidad académica. No puede haber, yo diría que hemos perdido la presencia de líderes porque se ha impuesto en la sociedad el triunfo de la mediocridad. Y esto es ¿Se ha grave. impuesto o no? Está probado que hablaría se ha en impuesto. muchos lados, incluso temas en ambientes en donde no debiera darse, como ciertos sectores universitarios, a veces en lugar de que llegue al liderazgo un académico, llegue al liderazgo alguien que represente ese pensamiento. Sí, parece un es mercachifle, ¿no? Es un manejo de... Parece un mercachifle. Efectivamente, El entonces digo, talentoso, académico, intelectual. Es un problema enseñador. profundo que atraviesa el conjunto de la sociedad. Y en tercer lugar, para hablar de característica ética. Ética plena. ¿Cómo podemos nosotros aceptar esa conciencia que viene en la sociedad? Una de las herencias del correísmo más dolorosas es precisamente que se creó una especie de racionalidad cínica, esta especie de normalización de la corrupción. Se empezó a hablar de que era lo normal, y ahora que se trata de juzgar hechos tan graves como los perjuicios que tenemos, se tapa la justicia la Asamblea, en lugar de contribuir desde las responsabilidades políticas a enfrentar la corrupción, pone toda una serie de obstáculos. La labor de los asambleístas no es fiscalizar, sino proteger a sus conocidos, visitar incluso a testigos para evitar que hablen. La labor... Eso ha sido el correísmo, por ejemplo, ¿no? Hasta Hay una ahora se herencia. siguen protegiendo, dicen. Hay un problema ético profundo. La ética está marcada no por lo que tiene que ser los valores, sino marcada por los intereses políticos. Si es amigo, hay que justificarlo. Si es enemigo, hay que atacarlo. Entonces, esta transformación ética profunda es la que tendría que ponerse a prueba en este viraje. Todavía hay una pequeña posibilidad. Sí, uno de los caminos puede ser exigir una
recalificación de las ternas por parte de los proponentes, pero el otro camino es sobre todo que nuestra sociedad eleve el nivel de debate. Por ejemplo, que aquí usted que cumple un papel fundamental, llame a debate a esas ternas. Que aquí se haga un debate frente a la ciudadanía de cada una de las ternas para que nos presente su concepción. ¿Y si le digo que concepción? no quieren venir? Bueno, ya esa sería una primera prueba de cómo se renuncia a lo que tienen que ser líderes de presentar cuál es el tipo de justicia que requerimos. Lo mismo tendríamos que hacer desde las universidades. Ojalá las universidades... El que no quiere despierten. debatir, hay que clausurarle, Ahora, por lo menos en acción mediática, ahora ¿no? una condición de la ética es la transparencia. Una Correcto. condición de la ética es que la designación Correcto. no se haga debajo de la mesa, no se haga por cálculos, Exactamente. sino se lo haga en forma transparente y con la más alta información. Entre desconocidos, además. Unos que eligen y otros que reciben el nombramiento. Así es, hay muchas cosas que allí habría que hablarlas. Muchas gracias, Napoleón. Usted tiene que retirarse por ocupaciones personales, pero si nos regala unos minutitos adicionales, se lo agradecemos, Napoleón. Sin embargo, me voy a la casa, al domicilio del general José Gallardo, y le digo, de esto no es responsable la carencia de nuevos líderes, de nuevos ciudadanos prominentes, de nueva gente con ética, con capacidad, con tenacidad por la patria. No es causante los silencios de los cuarteles, no porque yo les esté diciendo que de gana no han dado el golpe de Estado ni cosa por el estilo, no. Pero no ha habido a quien temer. Han sido tremendamente agresivos los abusivos que nos han gobernado en últimos tiempos. General Gallardo, perdone que le pregunte de esta manera. Usted sabe del respeto que le guardo. ¿Qué opinión tiene de esta hipótesis de que el Ecuador en este momento se encuentra sin líderes ciudadanos? No hay candidatos así que todo el mundo diga qué respeto para este caballero, o hay gente que no quiere, no se ha interesado prácticamente desde de un tiempo a esta parte en el ejercicio de avisorar nuevos escenarios para el Ecuador, escenarios virtuosos, éticos, de gran visión para el futuro. No hay nadie en quien practique con gesto visionario, digamos, una práctica cotidiana de pensar en otros modelos, de pensar en otras características de país. No sé si estoy equivocado o estamos divorciados en nuestros dos pensamientos, que sería lo lógico, pero mi cordial bienvenida, General Gallardo. Muchas gracias, estimado Gonzalo. Mi saludo cordial a las personas que están siendo entrevistadas y a los ecuatorianos que nos escuchen. Yo creo que hay una crisis profunda de toda la sociedad, agravada en los 10 últimos años por estas equivocaciones inmensas que ha habido en el gobierno que pasó. ¿Y en la ciudadanía que apoyó? Así es que la ciudadanía es víctima de una propaganda asfixiante, perturbante. Yo creo que se han debilitado el criterio que se debe tener sobre la verdad, la justicia, la honestidad, la tolerancia, la solidaridad. Estos son valores con otros que constituyen cimientos de toda sociedad. Si esos valores son menospreciados o utilizados perversamente por intereses políticos, económicos, de cualquier tipo que sean, prácticamente una sociedad entra en tremenda crisis.
Yo creo que hay fallas graves en la educación. Yo recuerdo que hace unos 30 años se creyó que ya no se debía enseñar ni moral ni cívica en la educación y le sustituyeron por otras materias. Yo creo que en las familias hay gravísimos problemas de desajuste entre las familias. No hay autoridad moral en ciertos hogares por parte de los padres, porque ellos mismos incurren en fallas tremendas para poder orientar y conducir correctamente a sus hijos. Hay graves fallas también en los medios de comunicación. Por ejemplo, hay novelas llenas de violencia, llenas de malos ejemplos que se presentan sin ningún discrimen casi en horas en que las escuchan los niños. Hay el internet, este medio que no lo controlan los padres, donde inclusive se seducen a los niños. Hay un libertinaje para vender droga, para proteger a alguna persona que se cree que es solo un consumidor, pero es un vendedor. No se tiene el control ni la severidad y anda suelto por la calle porque estuvo preso y después se lo puso en libertad para que dañe a cientos de inocentes. Entonces hay estas fallas gravísimas en las instituciones llamadas a conducir la conciencia, inclusive en las instituciones religiosas. Suele darse más importancia a los hechos administrativos que a la formación de la conciencia. Entonces, estas son raíces de la crisis inmensa que vivimos ahora. En nuestro país, lamentablemente, los dirigentes de todas las instituciones están fallando. Los dirigentes políticos, y sería largo ponerse a enumerar qué ha ocurrido y qué está ocurriendo. Hay fallas en los dirigentes gremiales, o sea, en cámaras. Hay fallas entre las gentes que tienen poder económico, que no se dan cuenta que ellos, con su egoísmo, no digo de todos, porque hay gente que da con la mano derecha y no sabe la izquierda lo que están dando. Así es. Pero hay gentes que se aprovechan y no tienen conciencia de que están haciendo un gravísimo daño a esas gentes pobres y a su pueblo. Creen que pueden disponer de la riqueza sin ninguna conciencia. Hay fallas en los dirigentes sindicales. Por ejemplo, yo veía hace unos días una protesta que se fue hacia el Palacio de Gobierno, que yo no la justifico frente a lo que ha ocurrido anteriormente y en un país que está al borde del colapso, está tratando de convalecer. Entonces tiene que haber conciencia en todos, en los dirigentes sindicales, en los dirigentes de las instituciones deportivas, en los dirigentes de las instituciones étnicas. Hay posiciones extremistas de una tendencia y de otra. Así un país no puede salir adelante. Entonces hay que hacernos un inmenso
mea culpa para todos darnos cuenta de lo que está ocurriendo y comenzar a reconstruir en el país por sus bases, porque nada haríamos con la reestructuración institucional que es tan necesaria, y es un esfuerzo inmenso porque el país ha quedado semidestruido en todo. No hacemos nada con los cambios legales. Sí, la gente, el mismo pueblo, la ciudadanía, que tiene que cumplir deberes y reclamar derechos, pero también obligaciones, están fallando. Entonces es un mal inmenso que viene desde la conciencia. ¿Y dónde están los líderes, general? Los líderes, yo creo Para la que, época. yo creo que hay líderes, pero lamentablemente tienen temor de salir a la lucha pública. Por ejemplo, este sistema que se instituyó para elegir miembros de las diferentes instituciones fundamentales del Estado en el Consejo Antiguo de Participación Ciudadana, eso fue un escandaloso fracaso. Yo cuando salió esa norma con el Consejo de Participación Ciudadana, esa era una norma totalitaria, porque los gobiernos comienzan a manejar los procesos de elegir en esos conciliábulos, y ya vio usted los resultados. Yo pienso que deben surgir las personas que han de dirigir el país de los organismos que son electos por el pueblo y que van a sufrir las consecuencias si no saben escoger debidamente a quienes candidatizan, por ejemplo, para Contralor de la República, para Procurador. Entonces, teniendo fallas el sistema antiguo, que hay que perfeccionarlo, era mejor que estos conciliábulos cerrados en los que se eligió la dirigencia de instituciones fundamentales del control del país. Entonces hay que hacer esa actividad, pero nadie se va a prestar para esos procesos de que con este sistema que había en el país del Consejo de Participación Ciudadana, de este Consejo de la Judicatura. Nadie se va a prestar porque va a ser burlado. Entonces, allí hay que hacer con valor las enmiendas. Por ejemplo, la que propone el doctor Trujillo, a mí me parece una cosa correcta. Llamar al pueblo a que se pronuncie sobre si continúa existiendo o no el famoso Consejo de la Participación Ciudadana. Es que hay que eliminar los recursos que los gobiernos con alma totalitaria se inventan para controlar a los pueblos, para someterlos, para ultrajarlos. Hay que eliminar eso. Un abrazo, mi general. Como siempre, un honor que nos ha dispensado. Buenos días, general. Le preguntan a Marcelo Merlo hace contadas horas. Voy terminando. Tranquilos. ¿Cómo evalúa usted, doctor Marcelo Merlo, el supuesto control político de la justicia, Patricio? Le preguntan a Merlo. Y él responde, es terrible. Ecuador no saldrá del problema económico si no tenemos el 100% de fe en la justicia.
Bien dicho, así es. Nadie se atrevería a hacer negocios si sabe que hay consignas. Está bien dicho. Ahora ya no hay esa intervención, pero tenemos corrupción. Hay jueces que actúan incorrectamente, se repara un poco el doctor Merlo. Y por eso abrimos una ventanilla para recibir denuncias, dice Marcelo Merlo. Y estamos buscando pruebas contra ellos. Y deben ser sancionadas con todo el rigor de la ley. Hasta llega a decir que ya no hay intromisión en la justicia. Le señalé esto que acabo de leer frente al titular que el periódico El Telégrafo, de esencia un poco oficialista, menciona el acerto más importante como titular gigante que dice: ya no hay intromisión en la justicia. Si no hay justicia, no hay nada, dicen. Pero, ¿dónde están los hombres de bien, la gente que ya manejó en alguna instancia de su vida andariveles con corrección, con un pensamiento firme, ligado al respeto a la pluralidad ideológica que es tan importante? Lo que suelen llamar en el lenguaje, digamos, criollo de la clase media, media alta o media, dicen: puro mediocre. Abunda este momento los estamentos especialmente judiciales y aspiran a ser jueces, a ser magistrados, a ser representantes de cual y luego se los ve enredados, Patricio, en escandalosos fraudes a la credibilidad pública y a favor de los intereses bastardos, digamos, de los grupos económicos que no le resultaron al país los más adecuados. Por no inflar más la cosa, tenga la bondad usted de darnos una posición respecto a que hay que devolver las ternas para el Consejo de la Judicatura que plantea el doctor Basabe, otro académico como usted. Tenga la bondad, Patricio. Yo considero, Gonzalo, por las intervenciones que hemos escuchado muy importantes, que uno de los temas o de los puntos fundamentales que enfrentamos y que enfrenta, digamos, quienes aspiran a ser líderes, es, digamos, una falta de claridad respecto del concepto de política. Es decir, cuando en la sociedad experimentamos un proceso de secularización desde la Revolución Liberal en adelante, entonces la política tiene que encontrar otro tipo de basamento, ya no el basamento, digamos, religioso. ¿Cómo sustituir, digamos... Tal vez ético? ¿Cómo sustituir esa ética religiosa por una ética laica? Ya. Es decir, la política, digamos, tiene que ver con un conflicto social muy importante, que es, digamos, ese conflicto entre lo que podría denominarse los llamados poderes fácticos y las que se denominan también como clases dominadas. La política suele oscilar desde el ángulo de los poderes fácticos controlando el aparato estatal, y también puede haber un péndulo hacia una política que favorezca
los intereses de las clases dominadas. Dominadas. Claro. ¿Ese es el caso del correísmo, por ejemplo? En el caso del correísmo y en el caso de el chavismo y en el caso... El caso del populismo, digamos, del populismo, en toda la región. Los populismos han tendido, así sea en el discurso, a favorecer a las clases dominadas, pero no dejando espacio para que se produzca, digamos así, la participación o la representación de los llamados poderes fácticos. Entonces, se suelen crear situaciones de aguda polarización entre los llamados poderes fácticos y las clases dominadas. El populismo electoralmente manipula las demandas de los sectores populares, pero no necesariamente está preocupada de el equilibrio de poder que es el sustento de un régimen democrático. Entonces, en cambio, desde el ángulo de los poderes fácticos también, como en el caso de Bolsonaro en Brasil, se da la otra perspectiva, es decir, un alineamiento, ¿no?, con lo que podría denominarse las clases dominantes, pero en contra de los sectores subordinados. Pero electoralmente, Bolsonaro está teniendo... Se aprovecha el descontento de las clases dominadas. Claro, el descontento de las clases dominadas frente a un gobierno como el de Lula, que originalmente pudo haberse identificado con el país... Un populismo de izquierda. Con un populismo de izquierda, pero terminó, digamos, cayendo en esta situación de la corrupción que obviamente desacreditó a esa perspectiva. ¿Y por qué acorraló a todos estos gobiernos de América del Sur, especialmente, y hasta de México menos, pero con una expectativa que nos hemos creado a ver qué puede hacer el nuevo presidente mexicano? Pero América Central y América del Sur, especialmente en América del Sur, los gobiernos populistas de izquierda se tornaron en bandas de ladrones. Claro. Ahora, eso, Gonzalo, yo entendería que tiene que ver con esa personalización en el ejercicio del poder, porque estos regímenes populistas engendran esos liderazgos personalistas que concentran el poder, y al concentrar el poder, entonces se eliminan los mecanismos de control respecto del ejercicio del poder, y eso facilita el que la corrupción pueda, digamos, propagarse. Es decir, en el caso de Venezuela, en el caso de Ecuador, Argentina, en el caso de Argentina, Uruguay, vemos cómo se ha desbordado la corrupción debido precisamente a esta falta de mecanismos de control que son propios del régimen democrático, cuando existe división de funciones y cuando las funciones tienen autonomía e independencia, pueden ejercer esa suerte de vigilancia. Ahora, una cosa que... ¿El parecido no es con Cuba? O sea, yo claro, quiero llevarle a la circunstancia de que Fidel Castro es el guionista de todo este formato o este modelo de gobierno populista potencialmente de izquierda, pero sin organismos de control. Correcto. Y con un agravante, Gonzalo, que es el tema de la llamada hegemonía. Es decir, la izquierda tradicional, yo creo que hay una nueva izquierda que está revisando esto, pero la izquierda tradicional apostó a lo que se llama la hegemonía. Y la hegemonía supone, digamos así,
la suposición de que existe una verdad dada que tiene que imponerse. Entonces, en el caso de Cuba o en el caso de China o en el caso de la ex Unión Soviética, la verdad, digamos, se supone que estaba en manos de quienes ejercían el poder. Y entonces los que ejercían el poder no permitían que hubiera otras verdades que coexistieran y compitieran con esa verdad única. Alumno distinguido Correa, ¿no? De este formato, de esta escuela. Claro. Ahora, una cosa que planteaba muy bien el general Gallardo es lo relativo a los valores, ¿no? Porque estamos viviendo en un mundo en donde los valores tradicionales de alguna manera han sido cuestionados porque los derechos, por ejemplo, de las mujeres se han ampliado. Ya no existe, digamos, esa idea de que la mujer tiene que ocupar un rol secundario dentro de la sociedad. Existe los derechos de las etnias, de los movimientos indígenas, etcétera. Existe nuevas maneras de entender las relaciones de pareja. Entonces, en un mundo en donde se han, digamos, de alguna manera como que los viejos valores han entrado en crisis, todavía no existe una ética alternativa. Los nuevos valores se convierten en antivalores, pero no se trata de volver tampoco a los viejos valores, sino de darle una sustancia ética a los nuevos valores, porque sí vale la pena también. ¿Dónde están los nuevos valores en estas épocas? Los nuevos valores en este sentido están muy neutralizados por la fugacidad. Pero ¿cuáles son los nuevos valores? Los nuevos valores que tienen que ver con, por ejemplo, con los derechos de la mujer. Los nuevos valores que tienen que ver con la libertad, digamos, de las opciones sexuales. Los nuevos valores que tienen que ver con la erradicación, digamos así, de una mentalidad tradicional o tradicionalista. Pero el reemplazo, el relevo de estos viejos valores no es fácil. Pasar de los viejos valores a los nuevos valores sin sacrificar a la ética es un desafío. Y naturalmente la sociedad... Ahí nos encontramos este momento un tanto confundidos. Exactamente, y entonces eso comienza a atentar lo que podría denominarse la cohesión social. Y hay una especie de anomia, como se dice, en el sentido de que no se sabe cuáles son las normas a las que la gente debería atenerse. No se trata de atenerse a las viejas normas y valores que ya, digamos, son obsoletas frente a los cambios ocurridos en la sociedad. Pero tampoco está claro cuáles son las nuevas normas y valores a los que la juventud y la gente en general debería atenerse. Los valores no han estado bien fundamentados. Me refiero a los valores tradicionales. Es que los valores tradicionales frente a una sociedad que ha cambiado tanto por la revolución tecnológica, la revolución de las comunicaciones, ya los valores tradicionales han pasado a segundo plano. Se han desactualizado. Es ¿Pero decir, qué tiene que ver la tecnología con la honradez? Es importante esa pregunta de Gonzalo. El tema de la tecnología introduce, digamos, una sensación de instantaneidad, de fugacidad. Es decir, no hay nada que permanezca, ¿no? Estático. Entonces, en ese sentido, la tecnología como que desvaloriza o tiende a desvalorizar, que no es que la tecnología sea mala, sino el uso de la tecnología puede ser equivocada. Entonces tiende a desvalorizar lo humano
¿no? Hay, digamos, aquella afirmación de Bauman, por ejemplo, Sí. de la ceguera moral. Sí. Hay una indolencia frente al sufrimiento humano, ¿no? Entonces los seres humanos un poco están preocupados de su individualidad. Entonces hay una exacerbación del individualismo y del egoísmo que va naturalmente en contra de los valores, digamos así, esenciales que la humanidad requiere para garantizar su cohesión social. ¿Y qué va a hacer la humanidad sin valores? La humanidad sin valores está desembocando en lo que estamos viendo en Europa, en los Estados Unidos. ¿Qué estamos ¿no? viendo? Por ejemplo, el caso de el actual presidente de los Estados Unidos es una demostración de que tampoco, digamos, el sistema de mercado garantiza plenamente el que afloren valores, digamos. Y él se está dando perfecta cuenta de aquello. Claro. El señor presidente de Norteamérica. Exacto. Y todos los problemas que giran alrededor del actual presidente de los Estados Unidos demuestran que hay una crisis no solamente política, sino una crisis moral, una crisis cultural. Y una crisis de modelo. Y De por modelo de cierto, gobierno. Porque mire usted lo que está haciendo Honduras, la población de Honduras, en número, dicen, de 5,000 personas, uniformemente están marchando, por decir algo, a la Unión Americana. Su aspiración será copar los estados donde sea permisible su presencia en busca de trabajo, porque los gobiernos con el modelo antiguo, los gobiernos de Latinoamérica y la injusticia, la inequidad, seguramente de relaciones comerciales o la corrupción predominante en la región más pobre, hace que no hay esperanzas para esa gente. Lo cual ha desembocado, Gonzalo, en lo que podría denominarse una globalización de la ciudadanía. Y ese es otro elemento político nuevo que aparece, porque antes la ciudadanía, ¿no?, estaba afincada en un territorio, ¿no? Y digamos, tenía una idiosincrasia, tenía un idioma, tenía una cultura. Pero ahora tenemos ciudadanos... Tenía un modelo de convivencia. Claro, ahora tenemos una ciudadanía móvil, ¿no? Es decir, los ciudadanos que se están trasladando a Estados Unidos, Fugando de la pobreza, buscando fugando de la pobreza, cómo calmar el hambre. Exacto. Se transforman en ciudadanos globales, en ciudadanos móviles. Y para ese tipo de fenómenos, ¿no?, los estados no tienen todavía respuestas, porque antes se suponía que la soberanía nacional era lo característico, pero ahora hablamos de los derechos humanos porque los derechos trascienden las fronteras territoriales de los países. Pero los causantes son los gobiernos de izquierda. Vea la Venezuela, que tiene a tanta gente, los que pueden en Europa, los que pueden un poquito más allá en Chile. Claro, pero también... Pero la gente súper pobre, Claro. la gente madurista, la gente que no tiene, digamos, ninguna prestancia en la propia revolución chavista, se viene para donde nosotros. Correcto. Ahí, Gonzalo, lo fundamental es criticar todo régimen que impida la inclusión, sea de izquierda o sea de derecha. Por eso mencionábamos el caso de Bolsonaro. ¿Qué va a pasar con todos aquellos sectores de las mujeres que reivindican sus derechos, de los ecologistas que recuperan, digamos, su dignidad? ¿Qué va a pasar con todos ellos en el supuesto de que Bolsonaro triunfara en la segunda vuelta electoral? Todo régimen político excluyente es antidemocrático, sea de izquierda o sea de derecha. Y le pasan factura, finalmente. Y finalmente le pasan la factura porque viene un péndulo, ¿no? El péndulo también es un factor político a ser tomado en cuenta. Por ejemplo, en las próximas elecciones en el Ecuador, es evidente que va a funcionar el péndulo, ¿no? Es decir, si tuvimos 10 años de correísmo con los resultados que hubo, es obvio
que va a haber un péndulo, es decir, va a haber un recambio seguramente de modelo y de liderazgo. Es decir, ese tipo de cosas se dan en el plano político y de eso es de lo que debe estar consciente la cabeza dirigente de los distintos partidos políticos, saber cómo se mueven las fuerzas, cómo las relaciones de fuerzas van cambiando de una etapa a otra, de un periodo, fíjese Gonzalo, en el caso de los 10 años últimos, ¿no?, a lo que va a venir en el 2021. Esa es la dinámica de la realidad y en eso es que se inscribe la política, pero la política con mayúscula, claro, no la política que gira alrededor de intereses. ¿Ese es el reto para Moreno? Sin duda, es decir, Moreno está ubicado en un momento, digamos, de transición, ¿no es cierto? Y entonces, lo que está ocurriendo, por ejemplo, con Julio César Trujillo, que tú destacabas muy acertadamente, y lo que mencionaba también Napoleón Saltos muy acertadamente, me parece que estamos viviendo en este momento de transición una nueva realidad, que es que la democracia ya no solamente se circunscribe a una función del Estado. Estamos pensando en cómo, por ejemplo, dignificar a la justicia, que es otra función del Estado. Estamos pensando en cómo darle cabida, ¿no?, a la función parlamentaria para que fiscalice. Entonces, es una cosa bien interesante, Gonzalo, el hecho de que la ciudadanía ya no está preocupada solamente de la próxima elección para elegir presidente de la República o alcaldes, etcétera, sino que la ciudadanía comienza a preocuparse del Estado en su conjunto. Es decir, la suerte del Estado ya no es indiferente para la ciudadanía. Y entonces eso hace que haya una ciudadanía mucho más consciente, mucho más despierta, menos sumisa, y eso representa un gran desafío para los gobernantes y los líderes. Inclusive, no muy sumisa a los modelos ortodoxos, ¿no? Exactamente, porque hay un cuestionamiento tanto al modelo, digamos así, llamado neoliberal de libre mercado, ¿no?, como al modelo estatista, porque la relación entre Estado y mercado, ¿no?, también tiene que reconceptualizarse, porque no son términos antagónicos. Puede haber una complementariedad entre Estado y mercado. Entonces, alinearse con el mercado en contra del Estado o alinearse con el Estado en contra del mercado es una aberración. Y eso supone caer en un maniqueísmo que también ha sido uno de los responsables de la debacle política que hemos vivido. Has dicho una gran verdad. Patricio Moncayo, el expresidente de la Federación de Universitarios en la Central, cuando nosotros, un poco retrasadamente, asistimos a la universidad, a la querida Universidad Central de Quito. Allí eras tú, nuestro líder y nuestro presidente. Hoy has pasado al conjunto de acertados intelectuales y académicos con los que siempre contamos para este tipo de lecciones a la nueva juventud. Muchas gracias. Agradezco tu comentario y tu invitación, Gonzalo. Gracias, Patricio. Señoras y señores, nuestro medio de comunicación es La Verdad.